¿Somos cristianos? ¿De verdad? ¿Estamos convencidos? Si fuera así, podríamos plantearnos dos cosas. Primero, si estamos siempre llenos de vida, si nos notamos, si nos sentimos que la vida de Cristo resucitado nos mueve también a nuestra propia vida. Y en segundo lugar, si esa vida está llena de alegría y por tanto la vivimos en todo momento, porque corremos dos peligros: ser cristianos solo a tiempo parcial o en esferas o ambientes concretos, o que ni siquiera hayamos asimilado lo que eso significa para nosotros. La vocación cristiana, como nos invitaría el propio San Pablo a sentir, tiene que ser algo que sea una responsabilidad y una necesidad, proclamar el Evangelio algo inherente a nuestra propia persona. Y también pues que eso, como el Papa Francisco nos decía en la alegría del Evangelio, nos llene el corazón y nos llene la vida entera. Que no haya nada que verdaderamente, pues nos pueda arrancar esa felicidad, esa confianza en el Señor. Claro que la vida tiene sus dificultades, pero ahí es donde más nosotros tenemos que anunciar que Cristo está vivo. Por eso, hoy lo que vamos a intentar cuestionarnos es cómo ser cristianos en el corazón del mundo. Serlo siempre, en todo momento, en todo lugar y siempre, cómo no, de la mano de Cristo. Comenzamos un nuevo foro de Pueblo de Dios en salida. En nuestra diócesis de Sevilla vamos caminando. Empezamos por el misterio de Dios, Cristo, María, la Iglesia, y hoy con las dos personas que nos acompañan vamos a introducirnos en ser cristianos en el corazón del mundo, un tema que nos llega al corazón, nunca mejor dicho. Para llevar adelante este diálogo entre todos, dos personas muy significativas en la archidiócesis. El delegado de la Pastoral Juvenil, José Francisco Dural, lo he dicho bien, ¿no? Que siempre, Kiko, te digo, te cambio el nombre. Bueno, pues José Francisco, que está al frente de toda la dinámica pastoral de la diócesis, pues nos ha dedicado unas palabras al principio de este foro sobre las que vamos a volver, que nos ha encantado, por cierto. También nos acompaña un buen amigo de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, Miguel Carbajo, también bien, ¿no? Lo he dicho bien. Bueno, pues Miguel, tú acabas de tener una responsabilidad hasta hace poco, ¿no? Lo que pasa es que siempre estás trabajando por los demás. Luego nos contarás qué estás haciendo con los inmigrantes, pero te agradezco tu presencia hoy aquí. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy nos toca hablar de ser cristianos en el corazón del mundo. La verdad es que es un eslogan precioso. Tú lo has comentado de una forma precisa. Quizás hay dos palabras que pueden definir toda esta realidad, ¿no? Que yo creo que pueden ser vivir, el verbo vivir, si no lo vivimos, ¿qué vamos a manifestar? Y una expresión previa, ¿no?, a ese vivir, ¿no? Encuentro. Si no ha habido un encuentro con Jesús que nos ha cambiado la vida, como hemos tratado ya en algunos de los programas anteriores, es difícil que nosotros podamos primero conocer qué es ser cristiano en el corazón del mundo y luego, de verdad, transformar el mundo como cristianos, ¿no? Me gustaría que sobre esto dialogáramos un poco ahora al principio de hoy, ¿no?, de esta realidad. Pues sí, yo creo que efectivamente, como bien apuntas, Enrique, la clave sería tener ese encuentro que te lleve a una vida en plenitud, no una vida cualquiera. Me atrevería incluso a decir algo muy importante, que una vida en unidad, porque algo que a veces adolece al cristiano es tener una doble o triple o cuádruple vida, ¿no? La vida separada, profesional, la vida familiar, la vida en la parroquia o en la realidad eclesial en la que se mueva. Tener una experiencia tan importante de Cristo, una fe tan madura que te lleve a una vida vivida desde el Evangelio, pero en todos los aspectos. Porque si no, no tomamos conciencia y simplemente pues somos cristianos a ratitos o en ámbitos muy concretos, porque incluso dentro de las mismas relaciones, dentro incluso de la familia, a veces podemos caer en expresarnos o vivir de una manera con unos y no con otros, ¿no? Sí, no se nos pide ni que seamos superhombres ni supermujeres, que seamos personas íntegras e integradoras, ¿no?, en nuestra vida de todo esto. Bueno, esto queda muy bonito, ¿no?, lo que nos ha dicho Kiko, José Francisco, nuestro amigo, pues algo pues que todos lo vemos como algo positivo y tal, pero oye, esto cuesta concretarlo, ¿no?
Miguel. Sí, hombre, eso es lo que se denomina la coherencia fe y vida. No es fácil, hay que cultivarla. Yo creo que partimos del encuentro, en el momento que se produce ese encuentro con Jesús ya no puedes vivir igual, ya la mirada cambia, la mirada de la realidad cambia por completo, ya no puedes mirar para otro lado, ya no es factible. Por eso lo de la coherencia de fe y vida, o sea, es que la fe te lleva a una vida concreta, una vida determinada. Decíamos que se planteaba siempre que las bienaventuranzas son esas normas de vida que tiene que tener todo cristiano. Bueno, esas bienaventuranzas hay que vivirlas día a día y eso significa trabajar por el reino de Dios, y trabajar por el reino de Dios exige un trabajo personal muy concreto.Nosotros siempre hablamos de 3 patas, que es la formación, que en el Congreso de Laicos se ha trabajado mucho el tema de la formación, y esto es fruto de ese planteamiento de la necesidad, la exigencia de formación, la exigencia de esa fe adulta, de huir de esa fe de estufita que se le llama, ¿no? Metido y que a gustito estoy, lo demás ya me da igual. Pero que esa formación, una espiritualidad que significa mantener esa oración para conllevar al discernimiento, a saber diferenciar exactamente hacia dónde te lleva Jesús, o en los planteamientos de seguir la voluntad de Dios. Eso es el discernimiento. Jesús, cada vez que actuaba, rezaba antes y rezaba después. Entonces, yo creo que esa espiritualidad también hay que mantenerla. Y nosotros siempre añadimos ese tercer elemento que tú preguntabas, que es el compromiso. Esas 3 patas tienen que estar unidas, tienen que ser, en realidad, son 3 patas, pero en realidad es una sola. Tienes que unir formación, espiritualidad y compromiso. Y no es imposible, porque yo también, el que nos pueda estar escuchando y viendo y decir, bueno, conmigo esto no va, porque yo no he tenido este encuentro, o si lo he tenido, pues no lo tengo claro, y luego, oye, que es que esto me pide mucho, ¿no? O del joven rico, ¿no? Me pidió tanto que se marchó triste, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir claramente que cada uno con nuestras limitaciones, con nuestra vida, circunstancias, nos tenemos también que abandonar un poco en las manos de Dios, ¿no? Para que Dios haga su obra en nosotros. A mí me gustaría ahora comentar contigo, o que tú comentaras con nosotros, algo que a mí, de lo que tú has dicho antes y unido al tema este de ser cristiano en el corazón del mundo, me impresiona. Otra palabra que también es fuerte para mí, ¿no? Es experiencia. Es decir, nosotros tenemos que tener ese encuentro, esa experiencia de que, pues podemos decir claramente, ¿no? Nos basta solo Dios. Es decir, Dios nos cambia la vida, nos llena de felicidad, nos da otra forma de contemplarlo todo. Pero además, eso lo hace no para vivir yo acomodadamente, sino para lanzarme a servir a los demás. Claro, ese servir a los demás muchas veces, ese compromiso concreto, eso también lo articulamos a través de estructuras, pero yo creo que la estructura está muy bien, tanto en la Iglesia como muchas realidades que hay, pero al servicio de los demás, pero cuán importante que nosotros pongamos nuestra vida al servicio, la vida con mayúsculas, no una partecita, ese trocito. Nosotros tenemos que partir del mismo hecho de que Cristo se encarna. O sea, tiene en su naturaleza humana perfecta, es una realidad concreta. A nosotros nos invita a vivir, y repetimos la expresión, en una realidad concreta. Algo que muchas veces le cuestiono a los jóvenes es: ¿tú qué rezas? ¿Tú qué le pides a Dios? Porque según lo que tú le estés pidiendo me demuestras lo que estás viviendo, o qué es lo que te motiva o te lleva, te acciona para esa vida. La vida es un misterio conjunto, no podemos, volvemos a lo mismo, esa coherencia que te lleva a definir tu propio deseo con tu realidad y con lo que tú quieres ofrecer a esa realidad. Entonces el compromiso vendrá de una oración constante y de un asimilar, analizar, discernir cuál es la realidad en la que te mueves. Kiko, sin duda el tema del compromiso es importante, pero claro, muchas veces vemos el compromiso como lo que tú has planteado, la vida familiar, en el entorno del ocio personal, el trabajo, como muy en el entorno privado, ¿no? Pero claro, esto del ser cristiano en el corazón del mundo nos lleva también a lanzar toda esta realidad en medio de la gente.
a nivel cultural, económico, político, social, que hay que dar esos pasos, ¿no? Yo me gustaría, y un poco hilando lo que tú has dicho ahora con esto, bueno, y realmente nosotros, Miguel, tenemos conciencia de que el ser cristiano en el corazón del mundo no significa que hay que salir de ese ámbito de comodidad y de alguna forma ponerse al servicio de los demás en estas estructuras que tiene la sociedad. Sí, yo parto de la premisa de que no existe el cristiano a tiempo parcial, ¿no? Que es de lo que hablábamos, pero sin duda, la cuestión de la caridad, porque el compromiso surge de ese amor misericordioso. Sí, Dios es amor. El Papa en Fratelli Tutti lo dice muy bien, porque este hombre tiene una sencillez a la hora de exponer, y decía aquello de que una persona individualmente puede ser caritativo, ayudar a alguien, pero cuando se une a otros ya está construyendo algo. Y él habla ya recogiendo un poquito toda la coherencia de la doctrina social de la Iglesia, de la caridad política, ¿no? Como la más alta caridad, habla de el alma buscando la caridad social, buscando el interés del bien común, trabajar junto a otros. Yo creo que lo importante ahí es el trabajar junto a otros, buscar esa capacidad que tenemos los seres humanos como vocación, que es la vocación de comunión, que supera el individualismo, para construir junto a otros. Yo creo que ese criterio de caridad política quizás es el que falte. Lo estamos viendo en la pandemia. Nos hemos centrado en movimientos caritativos, en muchos casos exclusivamente individuales, y nos ha faltado también trabajar, dimensionar las causas, dimensionar las consecuencias, trabajar en cambio verlo con un perfil más global, ¿no? Más global y transversal. Yo creo que tenemos todavía tiempo. Sí, hombre, y gracias a Dios, porque eso es lo mejor que tenemos, que construimos esperanza, y gracias a Dios sabemos observar los signos del reino en el entorno, y somos capaces de observar que evidentemente este sistema está fallando en la respuesta a la gente que está en las cunetas, citando también la ética de la compasión, ¿no? Que también se le llama así, pero falla mucho a la gente que se queda en las cunetas. Yo creo que ahí los cristianos somos privilegiados a la hora de reaccionar ante esas situaciones y decir, oye, este sistema tiene que empezar a actuar en relación a esas personas que están ahí en esas cunetas, a los trabajadores en situación de precariedad, que no tienen salario, a las mujeres que están en las condiciones en las que están, a las mujeres y a los hombres en soledad, al migrante, que sabemos las dificultades que tiene a la hora de acceder a el gran documento que le permita residir en España pese a ser un ser humano, ¿no? Bueno, pues esas personas que están en las cunetas, ahí es donde tenemos que intervenir. Yo creo que ahí es donde está enfocado ese compromiso, buscando esa caridad política. Yo no invento nada, ni es una creación de la UA, esto recoge la doctrina social de la Iglesia, es pura coherencia, y en realidad el Papa Francisco lo que recoge es precisamente toda esa doctrina social a la hora de exponer con más sencillez estos planteamientos de construcción de fraternidad y de justicia, porque, y eso lo sabemos, la esencia del reino de Dios es la justicia, y no hay justicia cuando hay personas que viven en las condiciones en las que viven, o malviven. Sí, o no viven. O no viven. Está claro, ¿no? Muchas de las cosas que tú has planteado están en el centro del debate ahora mismo eclesial y social, y ahora que estamos viviendo en tiempos de pandemia y nos tenemos que preparar también con esperanza a la pospandemia, pues todo esto tendrá que salir. Yo muchas veces cuando leo al Papa, y tú has sacado Fratelli Tutti, él habla de una iglesia samaritana, nada nuevo, y yo pienso, ¿y por qué no una sociedad también samaritana? Es decir, una de las tareas que tenemos es conectarnos con los demás, primero con los más cercanos, pero luego con el resto de la sociedad, para, de alguna manera decirlo, salvar al hombre, ¿no? Y a la mujer, al ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Al ser humano, que es, no sé si es la especie que está en mayor peligro de extinción, pero desde luego está en unas circunstancias, por muchas cosas que no vamos a entrar ahora, pues difíciles. A mí me gustaría, pero claro, nosotros tenemos nuestro DNI, tú lo has dicho antes, son las bienaventuranzas. Sí, con las bienaventuranzas, de alguna manera, damos respuesta a esa necesidad de vida samaritana y de dar respuesta a esos sectores que tú comentabas que están en la cuneta. Ilumínamos un poco desde tu perspectiva esta idea. Pues mira,
para empezar, algo que creo que pasa muy desapercibido, pero que es fundamental. Las bienaventuranzas, Cristo se refiere en plural. Bienaventurados todos. No habla de bienaventurado el que llora, bienaventurado no, bienaventurado los. El ser cristiano es una responsabilidad que surge precisamente del que todos somos hijos de Dios y somos hermanos. Esa concepción del ser hermanos nos lo ha robado el mundo actual, esta cultura actual completamente individualista. Entonces, claro, si yo no tengo la necesidad del otro, ni soy consciente de la necesidad que el otro tiene de mí, no tengo esa mayor preocupación. Vivo contento. Exacto. Eso nos llevará a otros problemas graves. Pero, bueno, lo habéis mencionado muy bien, lo nuestro es la esperanza, ¿no? Tenemos que conseguir crear esperanza porque es lo que Dios nos ofrece. Pero ¿cómo conseguirlo? Es una tarea de todos. El cómo. El cómo, es una tarea de todos. Enlazando también con el mismo Papa, hay un concepto que me parece transversal y muy importante, que él lo menciona muchísimo, y es el tema de los santos de la puerta de al lado. Totalmente de acuerdo. No podemos dejar la responsabilidad a nuestros políticos. Esa ética social cristiana tiene que brotar desde el comportamiento con el vecino del piso de arriba o del piso de abajo, con el señor que me vende el pan por las mañanas o con el conductor del autobús cuando me monto, ¿no? Ser capaces de que el otro a mí me interpela y yo también soy el otro para él, el prójimo. Sí, no estamos descubriendo amar a Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Mira, tú has comentado ahora en algunas cosas y tú también en relación a la bienaventuranza, ¿no? Como el DNI, como la base. Quizás nos falta a nosotros, como ahora estamos hablando a los católicos, ¿no? En concreto, nos falta un poco vivir la dinámica del Evangelio, es decir, ser conscientes de lo que somos por ser bautizados y tomar el Evangelio como una invitación, no como un lastre para que podamos... Sí, yo creo que además es importante cuando planteas lo de la Iglesia Samaritana, en realidad es la forma de testimoniar una forma de comunión. Yo creo que en esa línea que tú planteas es que inevitablemente parte de nuestro testimonio cristiano, y efectivamente porque somos iglesia, nos sentimos iglesia, y la iglesia en el momento que testimonia esa forma de actuar, esa forma de crear comunión, es cuando tiene capacidad para decirle, para enfocar y decir, vamos a construir fraternidad, porque se puede hacer, porque se puede hacer. Claro. Entonces yo creo que ese testimonio termina con aquella frase de las palabras se las lleva el viento, pero los hechos es lo que funciona. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que trabajar en esa línea, el cómo. El cómo es, que me gustaría decirlo, ¿vale? Dilo. Porque nos planteamos muchas veces el cómo cuando trabajamos en el tema del compromiso, el compromiso social, ¿no? Nosotros planteamos una serie de formas de hacerlo, que en realidad no nos las hemos inventado nosotros en la OA, que esto forma parte de la dinámica de la Iglesia de siempre. En primer lugar es acompañar a la persona, que es lo que ha planteado él, el otro. Acompañar a la persona, mostrando cercanía, haciéndonos de sus problemas, con sus problemas y trabajando juntos. El segundo es trabajando en los ambientes. Aterrizando, trabajando en los ambientes, en las asociaciones, en las organizaciones, en lo que sea, pero trabajando con la gente y creando ese cambio de mentalidad, que es necesario, que es ese cambio de mentalidad. En tercer lugar, también trabajando el tema de las instituciones que son las responsables, las administraciones, que es lo que él decía, no deleguemos en los políticos. Efectivamente, ahí cómo, pues dialogando, pero también denunciando las injusticias. Y teniendo una presencia, ¿no? Y teniendo presencia. No podemos estar ajenos a eso. Eso, para el diálogo necesitas tener presencia. Y en último lugar, y es muy importante, porque si no nos quedamos en el que está todo el día gritando, es ofrecer propuestas alternativas. Propuestas alternativas. Ahí funciona mucho lo que se conoce como el realismo cristiano. En esa búsqueda de alternativas nos permite también trabajar conjuntamente con otras personas. Eso significa ver los signos del reino de Dios en nuestro entorno y saber reconocerlo, aunque partan de otros criterios, con fundamentos humanistas, fundamentos me da igual, pero esos son signos de Dios. Venga, pues ahí estamos nosotros también. Y hay miles de ejemplos de movimientos, de actividades, de iniciativas que quizá no tengan un fondo cristiano, pero son interesantes para construir el reino de Dios que todos queremos. Yo me quedaría con dos cosas. No nos salvamos solos, nos salvamos
nosotros tenemos que poner nuestra parte, el Señor nos invita, nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero tenemos que ir acompañados de todos aquellos con los que hemos ido viviendo a lo largo de los años. Y el Evangelio es una invitación, ¿no? No sé, para terminar, ¿no?, me gustaría una cosa concreta que pudiéramos decirle a todos, ¿no?, para animarse, que el Evangelio nos invita a dar un paso adelante, a confiar en lo que el Señor ha hecho con nosotros y estar abiertos a lo que Él nos pida, ¿no? Pues sí, está claro que partiendo de esas mismas bienaventuranzas que hablábamos, no tenemos que tener ningún miedo a las dificultades, porque en la dificultad nosotros encontraremos la fuerza y la gracia para vivir esa esperanza. Entonces, hacerlo una realidad desde la realidad, perdón por la redundancia, pero vivirlo con mucha sencillez, con mucho ánimo y mucha normalidad, efectivamente. Echar a andar el camino. Bueno, yo siempre digo que el encuentro con Jesús no es un encuentro con rayos, con maravillas y tal. Nos encontramos con Jesús cada vez que vemos a un Jesús crucificado en la calle, cuando nos encontramos en determinadas circunstancias, cuando vemos al otro que sufre, cuando vemos a alguien que está en una situación muy lamentable. Desde ahí, vivir el Evangelio es un disfrute. Vivir en ese momento en el que vives en ese sentimiento de salir de ti, de dejar de ti y empezar a pensar en el otro, pensar en Jesús, es cuando vivir el Evangelio es la alegría del Evangelio. Es pues ese momento. Aprovecho, ahora que dices la alegría, y para terminar, gracias, Kiko, por tu entrega, tu vida y tu estar siempre ahí colaborando con todo el mundo. Y muchas gracias por tu trabajo, también tu vida, tu familia y tantas cosas que llevamos ya compartiendo, que para todos es pues una alegría, ¿no?, ir caminando en este proceso de comunión. Y bueno, acabamos. Yo quiero terminar diciendo que el siguiente foro será los sacramentos, misterio de vida para todos, ¿no? Que son los medios que tenemos para llegar a poder decir todas estas cosas que aquí estamos diciendo. Y yo quería terminar con una frase que a mí me gusta, es decir, la vida es una fiesta. A pesar de la pandemia, a pesar de la soledad, a pesar de tantas cosas, ¿verdad? La vida es una fiesta, pero que la tenemos que vivir entre todos y con todos. No podemos vivirla solos, ni egoístamente en grupos, como tú bien planteabas, Estufa. Muy bien, muchas gracias. Hemos tenido este foro dedicado a ser cristianos en el corazón del mundo, este rato de diálogo, de vida, y seguimos adelante. Hasta pronto.